Bienvenidos a la primera Feria Virtual del Libro en Guatemala. Hoy nos acompaña Emiliano Antonio Calderón Menes con la presentación de su libro Casa Sola, junto a Julio Granado. Pueden comenzar, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Emilio, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Perfecto, muy bien, gracias, Julio. ¿Tú qué tal? Muy bien, excelente, y pues aquí contento de poder estar reunidos para una gran presentación de un libro titulada Casa Sola. Y bueno, eh, bienvenidos a la primer feria virtual del libro Guatemala, organizada por la Confederación Internacional del Libro, a quien agradecemos enormemente su gran invitación, la invitación que nos hicieron llegar al colectivo Alas por el Mundo, que es un colectivo de artistas, escritores, cuentacuentos, ahora sí que artistas devotos y talentosos que estamos deseosos de poder compartir y poder llegar a la mayor cantidad posible de escuchantes, bueno, de personas alrededor del mundo. Sí, el día de hoy tenemos una gran presentación. Emilio Antonio Calderón Menes, nacido en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, es quien se presenta el día de hoy. Y bueno, es su segunda presentación, primera de manera individual. Así que vamos a conocerlo un poco más y vamos a conocer cómo son cómo fue el proceso de la escritura de su título, Casa Sola, en qué consiste, cómo es, cuál es su pasión, y bueno, pues vamos a ver, porque queremos leer, al finalizar esta presentación queremos leer el libro, y bueno, Emilio nos va a decir la razón del por qué debemos leerlo. Emilio, ¿cómo estás? Otra vez nuevamente, bienvenido, y pues, ¿te encuentras en este momento en la Ciudad de México o en la ciudad de Querétaro? Así es, Julio, estoy en la Ciudad de México en este momento. De hecho, tuve que pedir un permiso en la oficina para poder presentarme y afortunadamente lo recibí. Es un gusto estar por acá y, bueno, listísimo. Gracias por la oportunidad nuevamente. Bueno, pues un agradecimiento a tu empresa, a tu jefe, que esperemos puedan disfrutar en breve de esta presentación. Y platícanos, eres escritor, pero ¿por qué eres escritor? Es curioso, creo que todos somos artistas en cierto modo por la necesidad, ¿no? De sublimar las emociones, de hacer algo con lo que sentimos, de dejar una huella en el mundo, ¿no? Somos finitos, pero el arte no lo es, ¿no? El arte perdura, el arte se queda y además se expande cada vez que una persona nueva lee un cuento, escucha una canción. Va tomando nuevos significados y la gente se va apropiando de las cosas. Entonces, creo que buena parte del motivo por el que escribo es eso, ¿no? Es perdurar, aunque debo decir que en un principio era un ejercicio meramente terapéutico. Yo empecé escribiendo, desde muy pequeño me gustaba contar historias, no las escribía, pero me gustaba inventar historias, contarlas a mi familia. De hecho, recuerdo que reunía a todos mis tíos, mis primos en casa de mi abuela para contarles cosas y no importaba si querían o no, los obligaba a escucharme. Y bueno, supongo que esta tendencia se fue acentuando cuando crecí. Llegué a experimentar ciertos episodios depresivos, ciertos conflictos internos y bueno, estudiando la carrera de periodismo, fue que me llegó el camino a empezar a escribir, ¿no? Con una profesora, Josefina Estrada, entendí que escribir no solo era hacer notas, noticias, ¿no? Sino que detrás de cada uno de los quehaceres periodísticos había una historia, ¿no? Había una vida, ¿no? Que si hacíamos una nota sobre una persona que había sido asesinada, era una vida perdida, era una historia detrás, era una familia que estaba perdiendo un integrante, eran muchos motivos. Y empecé a ver eso, ¿no? Empecé a ver que el periodismo iba más allá de solo estar enlistando muertes, noticias, casos. Y entonces entré más a la parte literaria, entré más a la parte de las historias. Y bueno, me sirvió mucho, ¿no? Yo sumido en este episodio depresivo, vi en escribir, en contar historias, una manera de hacer escapar emociones que tenía enterradas
con las que no estaba dispuesto a lidiar, ¿no? Digamos que la escritura fue mi escaparate para muchas de estas emociones. Así fue como en 2018 empecé a escribir cuentos de manera formal. De hecho, este libro, Casa Sola, recopila algunos de esos primeros cuentos. Tiene una colección, son 21 textos y al final data de 5 años, ¿no? Fueron escritos entre 2021 y 2023, pero bueno, realmente la semilla surge ahí en 2018, simplemente como un ejercicio casi autoterapéutico. ¿Tienes el libro que podamos Sí, verlo? sí, este es Casa Sola. Uh-huh. Y bueno, justamente, ¿no? Entonces, bueno, ahorita que preguntabas también, ¿no? ¿De qué va el libro? ¿Por qué leerlo? Tiene mucho que ver con esto. Las historias, no importa cómo las cuente, hay mujeres, hay ancianos, hay personas de todo tipo, ¿no? Alberga distintas edades, distintos géneros, distintos estilos de vida, pero hay una universalidad ahí que es el sentimiento de soledad, ¿no? Me di cuenta, primero que yo me sentía muy solo, que yo estaba abandonado por mí mismo, que tenía muy pocos diálogos internos, que me conocía muy poco, y bueno, empecé a escribir sobre eso, ¿no? Sobre mi miedo a la soledad, atravesé tendencias suicidas, también decidí hablar de eso, empecé a hablar de estas partes de las que uno quizá no se siente tan cómodo de ver, como son la depresión, el sentimiento de abandono, el rechazo. Y bueno, fue poco después cuando empecé a compartir estas historias que vi que todo eso que yo estaba sintiendo, que pensaba que era algo completamente mío, algo único, eh, resultó ser un malestar colectivo, ¿no? Al parecer la soledad nos acompaña a todos, curiosamente. Todos nos hemos sentido así en algún momento y bueno, el libro al final resultó ser muy universal, ¿no? Independientemente de si eran mis emociones o venía de mis propias vivencias, fui descubriendo que la gente se identificaba muy fácil con las historias, porque la melancolía es un lenguaje universal. Y en este libro, tú, en estas historias que tú relatas, ¿llegas a un punto conclusivo o es más reflexivo? Es más reflexivo quizá. Al final, bueno, la conclusión quizá es que uno puede habitar su soledad, que ese fue más incluso una conclusión a la que yo llegué después de escribirlo, que la soledad no es tanto este estado físico, sino es un estado mental, y que estar solo no es tan mal. Uno tiene que saber habitar su soledad, uno tiene que saber ser habitado por la soledad. Y bueno, creo que no está tan reflejado en este libro como en el segundo. Te comento que ya tengo un segundo material titulado Bitácora de Viaje, y creo que ahí sí se da esta transición de, mientras Casa Sola está más lleno de personajes rendidos, en Bitácora de Viaje es gente que aunque también siente esta soledad, esta melancolía, esta nostalgia, tiene más intenciones de moverse, de desplazarse, de salir de este estado. Entonces creo que el descubrimiento se ve más plasmado en mis obras, en una transición de libro a libro, no tanto dentro de uno, ¿no? Este simplemente, pues, evoca el momento de la melancolía. Los personajes de las historias que reflejas aquí son eh, reflejo de tu propia personalidad, o hay algún personaje que no haya sido completamente así y lo hayas reflejado en un contexto general de lo que es Es muy la sociedad. disculpa. Sí, es muy extraño porque, de hecho, yo intentaba hacer lo más distintos a mí posible los personajes, como para desapegarme de ellos, ¿no? Para que la gente no pensara que era una interacción conmigo. Por ejemplo, hay una madre que perdió a su hijo, hay muchas mujeres, hay muchos personajes que hacía lo más distintos posibles a mí para que la gente dijera, ok, no son él.
pero es evidente que las emociones por las que pasaban sí eran producto de mi propio sentir. Entonces, creo que sí, creo que hay un poco de mí en todos los personajes, creo que están muy, muy vinculados conmigo, pero bueno, hay cuentos que son ciertamente más autobiográficos que otros. Vuelvo a mostrar la portada del libro, porque hay un perro ahí. Como comentaba, estos cuentos los compilé desde 2018 a 2023 y el motivo que me llevó a compilarlos fue la muerte de mi perro. Marlon era un ser que en estos momentos de depresión significaba mucho para mí, era el centro de mi estabilidad, era como siempre tener un motivo para volver a casa, para estar bien, y su muerte, bueno, fue un parteaguas y decidí hacer un homenaje a él, y el libro, la publicación del libro, aunque las historias no son necesariamente sobre perros o así, la publicación fue un homenaje, ¿no? a todo lo que transité con él durante este tiempo. Y bueno, hay un cuento por ahí que se titula El momento fatal, en el que, bueno, le doy un giro igual para que no sea todo enfocado en las historias, en mis historias personales, pero es inspirado en el momento en el que él murió. Entonces, sí hay muchos fragmentos de mi vida, pero están mucho más representados en las emociones que en las situaciones físicas como tal. ¿De cuántas historias está conformada? Son Está 21 conformada. relatos. ¿Cuántas? 21. 21. Sí. Sí, y justamente, bueno, hay un título, el título es un cuento que se llama justamente Casa Sola, que habla de esto, ¿no? De una persona que está dispuesta a tener encuentros con otras personas, aunque no le satisfagan, con tal de no sentirse sola, ¿no? Con tal de evadir esta soledad. Y bueno, el libro está muy impregnado de eso, pero hay un único cuento que digamos que lleva este camino optimista que se llama justo Una chispa de esperanza, con esta intención de sí, recordarle a la gente, ok, podemos estar hundidos, pero siempre, 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 siempre hay una oportunidad de cambiar la narrativa. También dentro de este mismo contexto, meto un poquito de cuentos con tonos más cómicos, más satíricos, primero para que no todo sea un ritmo monótono de melancolía, nostalgia y oscuridad, pero segundo también por eso, ¿no? Porque me di cuenta también que incluso en lo cómico, en el rechazo puede ser cómico. Por ejemplo, está la historia de una mujer que está espiando a su esposo mientras le es infiel, ¿no? Y es, en lugar de ser desde una manera pues muy dramática, es algo más bien cómico, ¿no? Es un diálogo interno que ella tiene mientras espía al esposo. Entonces también me gustó jugar con esto, me gustó jugar con la idea de que la soledad es muy versátil, la soledad se puede vivir de distintas maneras, se puede habitar desde el terror, el realismo mágico, el cuento psicológico, la comedia, porque cada quien tiene una naturaleza distinta, pero a veces la soledad es inherente a esa naturaleza. Claro, la soledad es una y puede presentarse en diferentes facetas, ¿no? Pero a final de cuentas, como tal, como una, sin importar el estatus, sin importar las características individuales de cada persona, pues podemos vernos atacados por ella misma. Y en este libro que hablas, no es solamente es un libro lúgubre, no es un libro lúgubre, sino que tú tratas de dar, creo entender, ¿no? El mensaje de que podemos habitar la soledad para poder transitar en ella de manera adecuada. Totalmente, totalmente, sí, justo. Debo admitir que una vez que yo escribía las historias, no estaba planeando un concepto, un discurso, un mensaje que la gente se llevara, pero una vez que las compilé, sí me puse a pensar en esto, ¿no? Que la soledad al final se puede sobrevivir, se puede sobrellevar e incluso se puede gozar. Y eso, ¿no? No todo tiene que ser lúgubre. De hecho, el libro, más que llevar a simplemente lamentar,
fue también ya en su concepción como compilado una intención de sensibilizar a la gente. Yo tengo la firme creencia de que si todos nos podemos entender a través de nuestras dolencias, podemos ser más empáticos con los unos con otros, ¿no? Entonces, el libro también tiene, te digo, no era la intención fundamental, pero sí era una vez que se compiló, despertar esta sensibilidad de las personas, recordar que todos estamos luchando nuestras batallas internas, que la persona más insignificante en nuestro día que pasa a nuestro lado está viviendo algo, tiene una historia dentro, ¿no? Entonces, justo es eso, ¿no? Todos nos sentimos mal de vez en cuando, a veces muchos nos sentimos mal siempre, entonces quizá también sea una invitación a ser más sensibles y más amables unos con otros. Pues yo lo veo como un mensaje muy poderoso. Y bueno, ¿tienes algún fragmento en especial que te gustaría leer? ¿Alguno favorito o alguno que te gustaría que pudiéramos escuchar? Bueno, el cuento que generalmente suelo leer se llama Monstruo Naranja, es el texto que abre la colección, pero esta vez justo quisiera hacer un homenaje con un fragmento, no sé si del Momento Fatal, que es el cuento que comentaba. Eh, entonces, bueno, voy a leer tanto como sea posible. ¿Dónde estás? ¿A qué hora te fuiste? ¿Cuándo volverás? ¿Volverás? A veces me preocupa que hayas olvidado cuánto me alegraba verte. Empezaba a aterrarme que ya no pueda hacerlo nunca más. Te he esperado toda la noche, y todas las noches antes de esta, y me niego a simplemente aceptar que no volverás nunca. No importa que la razón me diga que ya pasó demasiado como para seguir esperándote. Yo voy a seguir aquí, tanto tiempo como el que me quede. Y es que no sabes qué oscura se volvió mi vida desde el día en que te fuiste. ¿Cómo vuelves a dolerme cada que parece que empiezo a estar mejor? ¿Cómo pesa tu ausencia en todas las cosas donde era usual verte? Y aunque me diga fuerte, solo descubro que cada día que ha pasado desde que te fuiste, este lugar me perturba un poco más. Dicen que nada sana como lo hace el tiempo, pero para mí, el tiempo solo me oxida tu recuerdo. He llorado al pensar que en algún punto no podré recordar tu olor, tu voz y la calidad de tu cuerpo. Me entristece pensar que para cuando volvamos a vernos, ya ni siquiera recuerde quién eres. Pero no, es difícil que eso pase, porque eres el único episodio de mi existencia que quiero abrazar para siempre. Que aunque el tiempo me oxidara la memoria y la eternidad se comiera mi esencia, sé que tú, solo tú, sobrevivirías más allá de mis restos. Me duele recordarte, incluso en nuestros mejores tiempos, porque todo me lleva al momento fatal. Cada paseo por los días que compartí contigo me conduce invariablemente a extrañarte, y extrañarte me conduce ese día que ya ni maldecir puedo. Hasta ahí lo dejaré. Sí, es un fragmento, en un momento, o sea, que nos sitúa en un momento eh, de incertidumbre, ¿no? Un poco de desesperación, un momento analítico. Sí, totalmente. Bueno, el cuento al final tiene como ahí un giro y todo, pero es esta desesperanza de saber algo perdido para siempre. Eh, y es más o menos como de repente se siente la vida para muchas personas. Creo que ahí vivimos rodeados de personas que nunca terminan de superar una pérdida, ¿no? Y esta pérdida no tiene que ser necesariamente una persona o siquiera un ser vivo. Eh, y bueno, es un poco de lo que va el libro, ¿no? De gente que vive añorando tiempos mejores, de gente que extraña, de gente que lamenta, de gente que se siente mal. Sí, porque debemos ampliar este concepto de la soledad, no solamente como tú dices a las personas, sino también a las situaciones, incluso oportunidades nunca tomadas también generan Sí. ese sentimiento de vacío. Sí, Totalmente, puede ser cualquier cosa, ¿no? Hay historias incluso de personas que ya no tienen la condición social que tuvieron alguna vez, también añoran esos tiempos, de gente que extraña, o bueno, no sé, en esto que comentas puede ser personas que tuvieron un muy buen empleo y ahora que ya envejecieron, viven en su casa, no son útiles para la sociedad, por así decirlo,
y todo esto lleva a una depresión, ¿no? O sea, creo que hay muchas cosas que se pueden llorar, muchas maneras en las que la vida puede doler, y es un poco de lo que va el libro, en distintas historias, ¿no? Como lo comentaba, tiene adolescentes, tiene personas mayores, tiene mucho que ver con enfermedades mentales, evidentemente, eh, entre otras cosas. Sí, conforme más me vas diciendo, más me va interesando la lectura, porque cada historia bueno, logro, a lo mejor estoy haciéndolo mal, ¿no? Pero logro deducir que tiene un fondo, un trasfondo al que vamos, al que llegamos conforme avanza la lectura, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es justo mucho lo que juego. Y bueno, sí, hay historias que por una parte pueden parecer muy banales. Por ejemplo, hay uno de una mujer que inunda su casa a falta de dinero para pagar el agua. Termina inundando su casa con sus propias lágrimas. Pero bueno, vienen de otros momentos, de otras cosas, y tienen trasfondos. Y eso es lo que enriquece el libro, ¿no? Yo creo que la gente que llega a leerlo invariablemente se llegará a sentir identificada con alguno de los textos y bueno, eso es lo que espero, ¿no? Que pueda ayudar y sobre todo servir a muchas personas. Algo que ha pasado con algunas de las personas que ya han leído el libro es que me dicen que pudieron sentirse no tan solas, ¿no? Que pudieron sentirse acompañadas en su soledad. Y eso es algo que, además de que agradezco mucho, valoro. Es una fortuna sentir que lo que escribí en mi propio malestar puede influir para bien en otras personas. Y yo lo veo como un libro valioso, valiosísimo, ¿no? Porque eh, podemos decir en algunas otras situaciones que hemos padecido bueno, cierta situación o no, pero en el caso de la soledad, todos invariablemente nos hemos sentido solos en cualquier momento de nuestra vida. Pudo haber sido en la niñez, por cualquier situación, o nuestra edad adulta, a veces, y no lo sabemos reconocer, o lo vivimos completamente y necesitamos algún aliciente que nos diga que, bueno, alguien más se siente así. Y bueno, ¿dónde podemos encontrar el libro? ¿Dónde podemos comprarlo? Bueno, en este momento está disponible en línea, se puede buscar en línea. En la Ciudad de México yo estoy justo esperando reunir más copias para enviarlo a la librería Somos Voces en la Ciudad de México, que es el lugar donde lo distribuye. También aprovecho para hacer el comercial de mi otro libro, que es un poco más fácil de encontrar. Se llama Bitácora de Viaje y está disponible en Amazon, ¿no? Ese es un poquito más sencilla la recepción porque Casa Sola por el momento está justo en el proceso de reedición, entonces se puede adquirir por internet, pero para la adquisición física, bueno, falta un poquito, falta una semana quizá para que pueda estar otra vez disponible a su venta en librerías. Muy bien, bueno, pues ahora que esté lista la reedición, apártame unos poquitos volúmenes para poderlos promocionar y poder hacerlos llegar en los diferentes eventos que tú has escuchado que estamos planeando como Claro. colectivo, y poder poner una mesa con la presentación del autor y, y que puedan conocerte y podamos encontrarlo. Entonces, próximamente, aquí en la ciudad de Querétaro, con algunos eventos del colectivo Alas por el Mundo, poder disponer de Casa Sola de Emilio Muchísimas gracias, Julio. Sí, Calderón. yo encantado. Sí, no, bueno. Y bueno, sí, justamente también para las personas en Guatemala, probablemente se pueda conseguir también desde el sitio de la editorial, que es Palabra Herida. Es una editorial colombiana, entonces tiene alcance en distintos países de Latinoamérica, solo que ahí desconozco cuál sea el proceso específico en cada país. Pero yo apuntadísimo para futuros eventos y bueno, para hablar de esto, ¿no? Creo que lo más bonito de la literatura es hacer comunidad. Fue gracioso que después de escribir un libro sobre soledad terminé sintiéndome tan acompañado en todo este camino. Claro. Y bueno, ha cumplido su cometido el libro. Sí, totalmente, totalmente.
Sí, y bueno, puedes darnos tus redes sociales para que quien nos esté viendo pueda seguirte y conocer acerca de tu día a día y eh, tus próximos libros. Claro que sí. Mis redes sociales son Emilio CADERNMNE. Así estoy tanto en Twitter como en Instagram. Es un poquito difícil de deletrear, pero bueno, si no, simplemente me pueden buscar como Emilio Calderón o como Siggy Starbucks. Con cualquiera de los tres métodos de búsqueda aparece el mismo perfil. Perfecto, pues bueno, pues para estar al tanto de los diferentes eventos a los que asistes, saber dónde vas a estar y bueno, si se encuentra en la Ciudad de México, quizás probablemente te podamos encontrar en algún evento, en alguna biblioteca, en alguna presentación y bueno, próximamente aquí en la ciudad de Querétaro, son esfuerzos pequeños que esperemos vayan rindiendo frutos y siendo cada vez más grandes, poder contar con tus libros y poderlos ofrecer en estas diferentes presentaciones que vamos a estar haciendo en bibliotecas. Vamos a llevar a un autor y vamos a poner una mesa de libros, y pues voy a buscar poner la presentación de cada autor para que todo aquel que nos visite pueda hacer, pueda hacer conocerlos, hacer un poco de empatía y poder decir, ah, ok, este libro va de esto, el autor es así, y puede hacer un match y poder adquirirlo, ¿no? Poder llevar una joya. Entonces, sigan a Emilio, a Emiliano, a Emilio, perdón, es que está No, sí, no pasa nada. a Emilio, y bueno, esperemos que en la siguiente feria podamos presentar el siguiente libro, y bueno, tienes el espacio abierto a tu Muchísimas disposición gracias. para toda ocasión y poder hablar incluso no solamente de algún libro, sino de algún tema en específico. Es muy interesante poder hablar de tu experiencia con la soledad, tus reflexiones y, bueno, tus expectativas, ¿no? Y recordar que, bueno, a final de cuentas esto no es un proceso que termine, sino que lo estamos viviendo, lo estamos habitando, ¿no? Sí, es completamente cíclico, ¿no? Uno piensa que es lineal, que ya llegó al final de esto y así, pero no, siempre hay más. Así es. Bueno, pues por última vez, veamos la portada del libro para que nos familiaricemos un poco más con él. Y bueno, este es el libro Casa Sola, que podrán encontrar en las ubicaciones que Emilio ya nos dijo, en sus redes sociales, directamente comunicándose con él o, bueno, al colectivo Alas por el Mundo. En las redes sociales, búsquenos en Facebook, así como tal, Colectivo Alas por el Mundo, y podremos informarlos adecuadamente. Sí. Emilio, muchas gracias por esta gran presentación. No, Y pues estamos al tanto. claro que sí, gracias a ti por el espacio, Julio. Fue un honor y un gusto. Nos estaremos viendo seguramente. Claro que sí. Y pues hay mucho más que platicar tras bambalinas y Sí, muchos más eventos que preparar. claro que sí. Bueno, pues muchas gracias y bueno, muchas gracias a todo el pueblo de Guatemala, a todo América y a todo el mundo donde nos estén viendo, y si no nos ven, bueno, también un saludo. Esperemos que nos vean. Esto queda a la posteridad, así que pues esperamos poder llegar a más personas conforme pase el tiempo. Muchas gracias Emilio, y Gracias. continuamos con las demás presentaciones. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, chao.